La ciudad de Tula fue el centro cultural y político de la civilización tolteca durante aproximadamente 449 años, desde el año 713 después de Cristo hasta el año 1170 después de Cristo. Durante este periodo, los toltecas dejaron un legado duradero en el arte, la arquitectura y la organización urbana. Su influencia se expandió por toda Mesoamérica, especialmente en la cultura maya. El nombre de Tula proviene de su ubicación geográfica junto a los ríos Rosa y Tula, rodeado de juncos o tules. Estos ríos marcaban los límites de la ciudad y proporcionaban una fuente vital de agua para sus habitantes. La ciudad fue diseñada con una planificación urbana excepcional, reflejando la maestría de los toltecas en la construcción y la organización espacial. El esplendor de Tula se ubica entre los años 900 a 1000, época en la cual la ciudad experimentó una transformación urbana y alcanzó su máxima extensión y apogeo. De acuerdo con diversas fuentes escritas, Tula fue la ciudad de Seacal Topolzin-Quetzalcóatl, rey, sacerdote, héroe y uno de los personajes más fascinantes de Mesoamérica, en cuya vida se mezclan la historia y la leyenda. Es la ciudad donde se da el mítico encuentro entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, la luz y la oscuridad, el dios bueno y el dios malo. Se desconocen las razones de la decadencia y la desintegración del estado tolteca, que tuvo lugar en el siglo XII, pero se considera que entre las causas que provocaron su declive estuvo la sobrepoblación y por ende la migración de sus habitantes hacia otras ciudades. La zona arqueológica de Tula abarca 99.5 hectáreas y alberga una serie de impresionantes esculturas. Uno de los aspectos más destacados de la zona son los famosos atlantes, imponentes esculturas de basalto que representan a los guerreros toltecas. Esas figuras colosales que miden 4.6 metros de altura se encuentran en la parte superior del Palacio del Señor de la Aurora o Tlahuizcalpantecutli. Los atlantes de Tula fueron restaurados y colocados en su ubicación actual por los arqueólogos, quienes creyeron que originalmente sostenían el techo del templo. Estas esculturas son un testimonio de talento artístico y habilidad técnica de los toltecas, y son consideradas un ícono de la cultura prehispánica en México. La zona arqueológica de Tula cuenta con una plaza principal que alberga diversos edificios y esculturas de importancia histórica. En el centro de la plaza se encuentra un adoratorio, rodeado por una serie de edificios que muestran la planificación urbana de los toltecas. Hacia el poniente de la plaza se encuentra el juego de pelota 2 y el zompantli, una estructura utilizada para honrar a las deidades. Al sur se encuentra el impresionante edificio K, con más de 100 metros de largo, donde se encontró la famosa lápida del anciano alado. Al oriente de la plaza se encuentra el edificio J y la pirámide C, que probablemente tenían un uso administrativo en la antigua ciudad. Estas estructuras muestran la destreza arquitectónica de los toltecas y su capacidad para construir edificaciones imponentes. Daremos una pequeña descripción de estas esculturas maravillosas. Empecemos. El juego de pelota 1. Aquí se encontró la figura de un guerrero con la vestimenta de Tlaloc, dios de la lluvia relacionado con las dinastías reales. En las cabeceras de la cancha hay hinchas donde posiblemente estaban las esculturas de los dioses patronos del juego. El juego en su interior debió estar decorado con piedras cortadas y labradas, pero durante la época azteca fue saqueado en la esquina suroeste. Todavía se puede observar parte de una lápida grabada un jugador en la que ahora se reconocen los pies. Es el más pequeño de los juegos excavados. El Coatepantli, muro de serpientes. Este muro fue el prototipo de lo que construirían después alrededor de las plazas en las ciudades aztecas. Se sabe que en la cosmología mexica, los muros marcaban los límites del espacio sagrado de los recintos ceremoniales. Probablemente entonces tuvieron el mismo significado ritual para los toltecas. Las figuras esculpidas en las lápidas centrales de Coatepantli corresponden a esqueletos humanos devorados por enormes serpientes de cascabel y se relaciona
con el sacrificio humano. Las grecas escalonadas, esculpidas a los lados de las serpientes y esqueletos, tienen cierta influencia mixteca y recuerdan los mosaicos de Mitla en el valle de Oaxaca. Las almenas en forma de caracol cortado simbolizan a Quetzalcóatl en su manifestación del planeta Venus. El templo de la pirámide B. Los enormes atlantes y los pilastras con relieves que hoy coronan la pirámide no se encontraban a la vista del pueblo en la época prehispánica. Servían de apoyo al techo del templo que había en la parte superior. Las columnas en forma de serpientes emplumadas se encontraban en la entrada del templo. Los llamados atlantes representan guerreros toltecas, cuyo atavío, que incluye pectorales en forma de mariposa, casco de plumas finas, espejo de mosaicos de turquesa, cuchillos y otras armas, los distingue como militares de alto rango. En los relieves de los pilastras están representados algunos reyes o gobernantes de Tula, con el glifo de su nombre sobre la cabeza. El que tiene el glifo en la forma de serpiente emplumada se cree que representa el famoso rey sacerdote Topoztli-Quetzalcóatl. El Palacio Quemado. Este impresionante complejo arquitectónico está conformado por 3 grandes salas con numerosas columnas y banquetas adosas a los muros. Muy probablemente aquí se celebran ceremonias en las que participan el rey y el alta élite gobernante. Los relieves de la banqueta del lado este, que aún se conservan en la entrada de la sala central, representan una procesión de guerreros y nobles encabezada por un individuo que muy probablemente era el rey Atavio, como el Tlaloc, el dios de la lluvia. Como puede verse en la sala introductoria, en la parte superior del patio central que daba luz a las salas, había frisos con bajos relieves de personajes recostados que representan, al parecer, guerreros o reyes muertos. Importantes ofrendas fueron encontradas en la sala central asociadas a los altares y al patio. Pirámide C. Esta pirámide era el edificio religioso más importante de Tula. Su diseño arquitectónico es semejante al de las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán, e idéntica, una continuidad cultural importante entre los toltecas y esa antigua metrópoli. Se trata de uno de los edificios más destruidos de la Gran Plaza, que sin duda tenía en la cima un templo quizás semejante al de la pirámide. Se desconoce a qué deidad estaba dedicado este monumento. Edificio J. Cierra la plaza. Sus funciones estaban relacionadas con la administración, el comercio o la guerra. Como en otros recintos, se encontraban lápidas con bajorrelieves que proporcionan información acerca de las creencias y ceremonias. Edificio K. Este edificio, cuyo acceso se encontraba hacia el lado sur, tiene una secuencia de ocupación de 1000 años. Después del apogeo de la antigua ciudad de Tula, fue recuperado en tiempos aztecas y en época colonial, al igual que el edificio J. Cierra la plaza. Zopantli. Estructura arquitectónica construida durante el asentamiento mexica en Tula y cuya función era colocar y exhibir cráneos de humanos sacrificados, generalmente de prisioneros de guerra. Es probable que la exhibición de los cráneos tuviera la intención de ejercer una especie de coerción de tipo social. En similitud con el Chichén Itzá, el Tepoztlán de Tula se localiza al lado de un juego de pelota, lo que sugiere la existencia de una relación funcional entre ambos recintos. Las dimensiones del cuerpo principal de esta estructura, explorada en 1970, son de 59.80 metros de largo norte-sur por 11.48 metros de ancho este-oeste. El adoratorio. El adoratorio es el centro de la plaza. Está inclinado en la escalinata de la pirámide C y seguramente tenía una función importante en las ceremonias y rituales de la pirámide originalmente. Estaba recubierto con bajos relieves de guerreros y otros personajes y había chacmol en la parte superior. Juego de pelota 2. En estas edificaciones se efectúan encuentros rituales asociados al movimiento de los astros y a la guerra.
Seguramente sus muros estaban recubiertos con lápidas esculpidas y había anillos de piedras en cada lado. Es notable la semejanza entre el juego de pelota y el gran juego de Chichén Itzá en Yucatán. La plataforma larga y baja que se encuentran enfrente era Topoantli, donde se colocaban los cráneos de los individuos decapitados. Cabe mencionar que estas esculturas se encuentran rodeadas de flora y fauna representativa del Valle del Mezquital, como son cardones, mezquites, serpientes, conejos, ardillas y demás.